Ya está, estamos grabando. Entonces, eh, dicho eso, también pueden dejar su cámara prendida o apagada, como ustedes se sientan más confortables, porque como dije, el objetivo de esto es que sea una charla relajada y que todos se sienten muy cómodos. Bien, yo voy a hacer una muy breve introducción de Nancy Marina Ortiz Valencia y después vamos a dejarla a ella que nos hable unos minutos antes de empezar el conversatorio. ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta, lo que quieran de la INE? La INE tiene un compromiso con la descolonización y el antirracismo. Y cuando la Secretaría estábamos pensando en ejemplos concretos y prácticos de antirracismo y decolonización, yo pensé en Nancy Marina, el trabajo que ha hecho ella como lideresa y como educadora, y en el modelo etnoeducativo que se aplica en Colombia, reitero, como unos ejemplos muy concretos de antirracismo y descolonización puesto en práctica de manera efectiva y práctica desde el punto de vista educativo, que ayuden y que lleven adelante estos conceptos tan importantes. Nancy Marina es una educadora y lideresa afro del Pacífico, específicamente de la comunidad del pueblo de Tumaco, la Perla del Pacífico. Dicho eso, Nancy, la dejo un poco con las primeras preguntas que yo le haré. Son dos preguntas introductorias. La primera es que, por favor, si nos puede compartir un poco su historia de vida, su trayectoria educativa, y que nos comente por qué decidió usted dedicarse a la educación y convertirse en lideresa de la comunidad afro. Bueno, gracias Ariel, buen día a todos y a todas. De antemano darle gracias a Ariel y a todo el equipo de la INE por darme la oportunidad de compartir mi experiencia de vida y poder estar en este espacio. Bueno, como Ariel ya lo dijo, yo soy una mujer negra del Pacífico colombiano, nací en Tumaco, Nariño, vengo de un hogar de familia de docentes. Mi mamá fue maestra, maestra de maestras, maestra de las zonas rurales a lo largo de toda su vida. Tengo unas hermanas maestras y hubo como ese interés en algún momento de parte de mi madre de que yo me vinculara al mundo de la educación. Eh, en las épocas en que mi mamá se pensionó, tenían los docentes la posibilidad, digamos, de heredar el cargo, ¿sí? De decir, yo me retiro, yo ya me pensiono, pero yo presento esta hoja de vida para que esta persona ocupe mi cargo, y digamos que la idea de que estudiara educación y me vinculara al mundo de la educación surgió por esa posibilidad que veía y visualizaba mi madre de poder tener una oportunidad laboral estable. Inicialmente, dicen por ahí que no se ve mi imagen, yo tengo abierta la cámara, no sé qué pasó. No sé, Nancy, se ve nada, se ve tu nombre nada más. Mm, No, vos no te preocupes, vos, sí. Eh, a lo mejor es algo de tu computadora, no lo sé. seguramente. Sí, entonces en ese orden de idea surge inicialmente a mí no me gustaba mucho la idea porque mi sueño real era convertirme en abogada, ¿sí? Yo vengo de una madre maestra y de un padre abogado y a mí me gustaba mucho el derecho, me fascinaba el derecho y creía que tenía habilidades para poderme convertir en una muy buena abogada y especialmente en una defensora de familia. Ese era mi sueño ideal. Sin embargo, la situación no se dio. Estudié inicialmente enfermería y me inicié a trabajar en el mundo de la enfermería, y las oportunidades laborales en Tumaco en mi época se daban porque tanto la salud como la educación la manejaba la iglesia. Si ustedes recuerdan, en Colombia existía antes el concordato, que era un acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, donde la iglesia tenía la posibilidad de manejar la educación y la salud, y así era en Tumaco. Y mi abuela era empleada doméstica del obispo de Tumaco de en esos entonces. Entonces, por esa relación que había con la iglesia,
veía la posibilidad de que nosotros pudiésemos vincularnos tanto a la educación como a la salud, ¿sí? Tuvimos la posibilidad de ir y estudiar, hacer primero la normal, que era la primera oferta, poder tener sus 2 ciclos complementarios y volvernos en normalista. Y entonces mi primera opción fue la salud, me vinculé a la salud, luego me vinculé a una organización internacional que era el Foster Parent Plan Inc., conocido como Plan Padrinos, que hoy se convirtió en Plan Internacional. Me vinculé allá como enfermera, pero luego cuando se da el proceso de descentralización de la educación en Nariño, que la educación pasa a ser, la salud pasa a ser gobernabilidad del municipio, el director de ese entonces me ofrece que me quede trabajando con Plan, que no me vaya a la salud, que me quede con Plan como promotora de proyectos sociales y especialmente en temas de educación. Entonces, ahí empiezo yo a ejercer, digamos, atender la educación desde la mirada de social, ¿sí? Desde la generación y apalancamiento de proyectos de tipo social, pero que apuntaban al fortalecimiento de la educación de los niños, las niñas, las mujeres en esos territorios. Entonces, ahí empiezo yo a meterme en la educación, a conocer cómo funcionaba el sistema educativo, las brechas que existían en la educación en estos territorios y poco a poco me fui enamorando y entendí de que realmente la vía para mejorar las condiciones de vida de las comunidades es la educación, ¿sí? Como dice nuestro Nelson Mandela, él decía que la educación era la única posibilidad que tenía el hijo de un minero en convertirse más adelante en administrador de una mina, la hija de un campesino en convertirse en médico, y esa es la vía, es lo único que nos da la posibilidad. Yo estoy en este momento aquí participando de este proceso y he tenido la posibilidad de acceder a algunos empleos, de estar en la organización que estoy, gracias a qué, gracias a la educación. No sé si respondí tu pregunta, Ariel, si Sí, hay Nancy, alguna más. perfecto. Y lo que has dicho es la entrada a mi siguiente pregunta introductoria, si nos podés comentar un poco la situación educativa y social de la comunidad afro del Pacífico, lo que lleva a los proyectos o a la idea y a la necesidad de tener un proyecto etnoeducativo para estas comunidades. Bueno, la situación en el Pacífico es bastante difícil y se ha complejizado más por el recrudecimiento del conflicto armado, ¿sí? Como todos sabemos, la posición estratégica de las comunidades del Pacífico, porque estamos ubicados geográficamente en una situación estratégica que nos ha convertido en un corredor del narcotráfico y de las actividades de economías ilícitas, ¿sí? Esa situación, la dispersión geográfica, toda esa riqueza biodiversa que debería ser favorable para nuestros procesos de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de la vida de los hombres y mujeres del Pacífico, de los niños y las niñas, se ha convertido, ¿sí?, en un foco que lo que ha hecho es hacernos daño. Hacernos daño porque en el Pacífico hay oro, en el Pacífico hay madera, el Pacífico está ubicado estratégicamente para poder transitar libremente y el comercio de coca y de otras economías ilícitas. Eso sumado a que no ha habido una respuesta efectiva desde el Estado para responder a las necesidades y a los intereses de la gente del Pacífico en temas de educación. Entonces nosotros encontramos hoy en pleno siglo XXI comunidades donde no hay maestros, comunidades donde todavía solo se oferta la básica primaria, con maestras y escuelas unitarias. Una maestra unitaria, una escuela unitaria es la escuela que solo un docente atiende toda la básica primaria, desde preescolar hasta el grado quinto. Entonces los niños y las niñas no tienen la posibilidad de completar su trayectoria educativa, de transitar de la primaria a la básica secundaria y a la media, ¿sí? Y esto también genera retraso, genera deserción escolar, y uno ve en los análisis que presenta y los reportes que presentan la Secretaría y el Ministerio hablan de la deserción intragradual,
tal porcentaje o tal cantidad de niños y niñas desertaron del sistema educativo, terminaron la básica primaria y no accedieron a la básica secundaria. Pero no se habla de cuáles son las causas estructurales de por qué los niños realmente no desertaron. Simplemente no acceden porque no hay oferta, ¿sí? Y porque las ofertas a veces no son pertinentes. Desde este análisis, desde esta necesidad, también por haber un alto porcentaje de población de joven y adulta iletrada, en este caso específico, una organización de segundo nivel, que es Recompás, la red de consejos comunitarios del Pacífico Sur, en su diagnóstico hizo el análisis de cuál era la situación educativa y cuáles eran las necesidades de las comunidades del Pacífico nariñense, y se plantearon en su plan de etnodesarrollo la necesidad de tener un modelo de educación propia, un modelo de educación que respondiera a los intereses, a las necesidades, al contexto social, cultural, económico y productivo de los hombres, mujeres, niños y niñas del Pacífico colombiano, ¿sí? Veíamos de que la educación, los modelos pedagógicos, los mismos textos que llegan a los centros educativos nuestros no nos visibilizaban, ¿sí? Nos invisibilizan, ¿sí? No reflejan. Si tú crees, coges una cartilla muy usada, que es la cartilla Nacho lee, Nacho escribe, que enseña a leer y escribir, ¿sí? Las figuras, los términos, las imágenes, no representan al hombre, a la mujer del Pacífico, ¿sí? Y no es que querramos, digamos, aislarnos y separarnos del resto del mundo como a veces la gente cree. No, lo que se quiere y lo que se pensó al construir un modelo pedagógico propio es reforzar nuestra identidad, nuestra territorialidad, sí, nuestra cultura, que el hombre, la mujer, que el niño, la niña, el adolescente del Pacífico inicie su proceso de aprendizaje a partir de lo que le es propio, de ese conocimiento que él conoce, ¿sí? De lo que es significativo para él. A partir de ahí se construye ese conocimiento, pero a medida que va avanzando, él va a conocer, por supuesto, el conocimiento universal, porque la idea no es aislarlo. La idea es que yo, cuando yo salga, si yo salí de Tumaco, yo voy a Bogotá y yo voy a Cali, yo tengo que conocer que en Cali, que en Bogotá hay medios de transporte distintos a los que hay en Tumaco. Yo tengo que conocerlo, tengo que interactuar con eso, ¿sí? Yo voy a codearme con personas de otras culturas, de otras etnias, pero yo debo estar firme y consciente y segura de quién soy, ¿sí? Entonces, ¿cómo te identificas étnicamente? Uno escucha gente que dice, yo soy morena clara, no es que yo no soy negra, yo soy miel, yo soy mestiza, y empezamos a ponerle nombres a nuestra identidad étnica. Entonces la idea es que yo diga, no, yo soy una mujer negra del Pacífico, que cuando nos miremos al espejo, veamos, reafirmemos nuestra identidad y veamos lo que somos, ¿sí? La imagen que Nancy ve cada vez que se para frente a un espejo, ¿responde a qué? Responde a lo que soy, a mis características identitarias de mis ancestros negros, afros, y es a eso a lo que yo respondo, ¿sí? Entonces, esa es la idea del modelo, de poder también visibilizarnos desde los aportes significativos que hombres y mujeres negras han hecho al desarrollo de este país, a la construcción de este país, ¿sí? Nosotros tenemos una biblioteca de literatura afrocolombiana que se construyó en un periodo de un gobierno bajo la direccionalidad de una ministra afro que hubo de cultura, y vemos que en muchas instituciones educativas está la biblioteca, pero no es utilizada, incluso se desconoce. Entonces, cambiar ese paradigma de que los hombres negros y las mujeres negras son de oralidad. La oralidad es lo que nos identifica, que nosotros somos malos para escribir. Entonces, decir, no, nosotros también escribimos. También escribimos. Por eso yo siempre que hablo del modelo, digo que el modelo se diseñó para que los hombres y las mujeres del Pacífico podamos leer nuestro pasado y poder escribir un nuevo futuro, ¿sí? Porque el modelo trae esa posibilidad
de aprender a leer y escribir la grafía, pero también de aprender a leer y escribir ese pasado, ¿sí? De conocer, de entender cómo fue el proceso de traída de los negros de África, cómo se dio ese proceso de esa diáspora africana, ¿sí? Y que podamos entender ese contexto y poder construir un nuevo futuro, pero un futuro levantando la cabeza, con la cabeza en alto, reconociéndonos de manera orgullosa de lo que somos y de lo que representamos étnicamente, culturalmente, socialmente, y consciente de que como hombre o mujer o niño o niña o adolescente tenemos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades que cualquier persona de otra etnia y de otro contexto. Muchas gracias, Nancy. Como dije al principio, esto es un conversatorio. Siéntanse en plena libertad de abrir sus micrófonos e iniciar el diálogo entre todos y con Nancy, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Yuri. Bueno, nada, me parece como muy interesante todo lo que está planteando Nancy en estos momentos y un poco en ese sentido mi pregunta, pues yo soy una mujer que habita en la Amazonía colombiana, ¿no? Y digamos que de acuerdo como a todos los procesos de desplazamiento también que han habido de las comunidades afro hacia otros lugares del país y hacia otros departamentos de Colombia, quisiera preguntarle a Nancy un poco como desde su perspectiva, como cuáles son las claves que consideran necesarias para una educación que sea incluyente y que pueda caminar en torno a lo que nos estaba mencionando ahorita, como hacia ese reconocimiento de la identidad de las poblaciones que son afrodescendientes o indígenas, un poco en el lugar donde vivimos, pues, en el departamento del Caquetá también hay población afro y sin embargo todo el reconocimiento o todo el material educativo que se encuentra en su gran mayoría es más ligada como hacia población indígena, pues porque es un territorio mayoritariamente indígena. Entonces también un poco como las poblaciones o como también los niños afro pudieran estarse reconociendo dentro de esa literatura y que es colombiana, pero que pues no sé, como lo estaba mencionando Nancy hace un instante, que se ve un poco invisibilizado porque digamos un poco la dinámica de los territorios también lo permite así. Entonces un poco mi pregunta es esa, como cuáles serían esas recomendaciones o esas claves o esos ejercicios en clave que nos permita también reconocer desde la educación cómo pudiéramos caminar en torno a al reconocimiento de la identidad de la población afro, pero también hacia una educación incluyente. Hola. Sí, yo considero, Yuri, que la clave de todo, ¿sí? Está en la contextualización curricular. El decreto 804 le da la posibilidad a las instituciones educativas, a los docentes, de contextualizar sus currículos, de hacer una adaptación curricular que responda a los intereses y a las necesidades de la población. Un punto de partida es que como directivo docente, como comunidad educativa, debemos hacer un análisis de la población a la que atendemos, ¿sí? Y ver que yo tengo dentro de mi institución, yo tengo población afro, yo tengo población indígena, tengo población mestiza, ¿sí? Ahorita por el proceso migratorio de los vecinos de Venezuela tenemos población migrante venezolana. Entonces, desde esa perspectiva, la construcción curricular debe ser una construcción curricular resiliente, ¿sí? Abierta, participativa, que le dé la posibilidad inicialmente a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes poner sobre la mesa sus conocimientos iniciales, ¿sí? Desde esa perspectiva nosotros construimos el modelo con una secuencia didáctica de 6 momentos, que el primer momento es una pregunta reto. Entonces vamos a trabajar en geografía los ríos. Entonces, ¿ustedes conocen un río? Los niños dirán sí, no. ¿Qué ríos conocen? Ah, no, yo conozco el río Caquetá, yo conozco el río Putumayo, yo conozco el río Chagüí, el río Mira, ¿sí? El Atrato, el río que conocen, el que es cercano a su contexto, ¿sí? A su lugar de donde vive. Y a partir de allí
se va construyendo el conocimiento, ¿sí? Porque ya, bueno, conocemos esto, ¿qué otros conocen? Ah, no, yo sé que aquí al lado del río Chagüí queda el río Mexicano. Estoy hablando en el caso de Tumaco. ¿Qué ríos hay en nuestro departamento? ¿Qué ríos hay en Colombia? ¿Qué ríos encontramos en América Latina? ¿Qué ríos? Y nos vamos expandiendo y no como se enseñó al contrario, por lo menos en mi caso, a mí me enseñaron los primeros ríos fue el Éufrates, el Nilo, el Mar Muerto, que hoy hasta hoy no tengo la oportunidad de conocerlos, ¿sí? Entonces el conocimiento se construye a partir de lo que te es cercano a ti. El conocimiento pasa primero por las fibras afectivas, por lo sensible. Cuando a mí una información me toca el corazón, esa información sube a mi cerebro, ¿sí? Por eso hablamos de que la educación se plantea desde tres objetivos, desde un objetivo, desde el sentir, el cognitivo y luego desde el hacer, ¿sí? Porque yo primero siento, eso sube a mi cerebro y se acomoda y se ajusta a la información que ya tiene y ese conocimiento nuevo se vuelve significativo porque se ajusta a mi cercanía propia, a la información que yo tenía. Entonces yo creo que es básica la identificación, el diagnóstico de qué población tenemos, de hacer una construcción curricular amigable, ¿sí? Amigable a los niños y a las niñas, sensibles a su entorno próximo, qué es lo que conocen, explorar su conocimiento, qué saben de esto. Vamos a estudiar en geografía, ¿qué es una biografía? Le pongo un texto pretexto cercano a él, de un personaje que él conozca, ¿sí? A partir de eso, el niño va aprendiendo, va conociendo y se va adelantando en el resto de la información. Haz tu biografía, cuéntanos tu historia, ¿sí? Entonces, eh, son unos tips muy simples, pero que a veces dejamos de hacerlo porque la normatividad está, el decreto 804 le dice, estos son los temas, estas son las competencias que debe desarrollar, estos son los derechos básicos de aprendizaje. Con estas herramientas, usted construya su currículo y usted construya su proceso didáctico y pedagógico. ¿Cómo va a ser? Entonces, creo que cuando la participación, el principio de todo proceso de aprendizaje debe ser el que el papel protagónico lo tenga el estudiante, ¿sí? A partir de preguntas, de conversatorios donde los niños y las niñas cuenten su idea de lo que saben del tema que yo voy a tocar. Vamos a trabajar biodiversidad. ¿Ustedes qué creen que es la biodiversidad? Y los niños van diciendo y van diciendo y van diciendo. Luego recojo todo ese conocimiento y toda esa información. Todo lo que dijeron está muy bien. Pero además de eso, la palabra biodiversidad está constituida literalmente por dos vocablos, bio y diversidad. Bio significa esto, diversidad significa lo de allá, lo de acá, ¿sí? Y se va, ¿sí? Y se va adentrando y va desarrollando su temática que le va a permitir lograr en ese niño que alcance las competencias que yo estoy esperando y que el ministerio me dice que el niño tiene derecho a aprender esto y que debe desarrollar con estos temas esta habilidad, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero, el análisis de la población, cuál es la demanda que tengo, cuál es mi oferta como institución educativa, hacer una construcción curricular que responda a los intereses y las necesidades de todos, porque yo lanzo una pregunta y cada quien me la responde desde su sentir, desde su conocimiento, desde su contexto. Luego cojo toda esa información y le doy el aporte, que es la información que el estudiante no tiene, que yo voy a fortalecer. Sí, todo lo que han dicho está muy bien, pero además ustedes deben saber esto, ¿sí? Luego vienen ejercicios prácticos, tareas en la casa, de investigación, de preguntarle al uno, al otro, de ir a los libros. Entonces, de esta manera el conocimiento se construye de una manera amigable. Y los niños van a entender y se van a enamorar de los procesos pedagógicos. En mi época todo era memorización.
uno tenía que memorizar todo. ¿Sí? Hoy en día hay nuevas posibilidades, la facilidad del internet, las calculadoras. Yo aprendí a sumar, restar, multiplicar, dividir y a hacer, a desarrollar ejercicios de álgebra, de cálculo, a punta de neurona porque no teníamos calculadora, no había internet. A leer, un punto fundamental, el incentivo de la lectura, ¿sí? El que los niños aprendan a leer y a escribir. Dentro de los fines de la educación se plantea que un niño aprenda a leer. ¿Y qué significa leer bien? Que desarrolle su capacidad interpretativa, que desarrolle su capacidad argumentativa, ¿sí? Que el niño lea un texto y entienda el contexto en el que está escrito ese texto, pueda hacer un discernimiento frente a él. Entonces, hay que cambiar la manera como enseñamos. Y creo que una de las tareas más duras ha sido esa. Cuando nosotros desarrollamos talleres de educación y le decimos a los docentes, hay que contextualizar, hay que cambiar, hay que trabajar procesos educativos. Todavía para muchos docentes el concepto de educación no está claro. Muchos creen que procesos pedagógicos educativos es trabajar el tema de la cultura, la gastronomía, las danzas, los bailes. Se quedan muy enfocados en los aspectos culturales, ¿sí? Y dicen ¿y el IFES? Y si yo me dedico a hacer procesos pedagógicos educativos, ¿cómo los niños responden al IFES? Le digo, no, es que nada tiene que ver lo uno con lo otro. La educación, el principio de la educación es que usted inicia el proceso pedagógico a partir de ese conocimiento cercano, próximo al niño, que le toque las fibras de su corazón y que él pueda entender ese concepto que más tarde usted le va a dar, que esa información que usted le trae extra, encuentra en su cerebro dónde ajustarse, dónde procesarla. Nosotros trabajamos con el modelo étnico en un proyecto muy bonito que se llama Arando la Educación y nuestros estudiantes presentaron las pruebas IFES el 4 de septiembre. Y estuve en una comunidad indígena con la que trabajamos con el modelo Afro en el municipio de Cumbal, en el resguardo de Miraflores. Y le preguntaba yo a los estudiantes, a los muchachos, cómo les fue con el IFES. Y me sentí tan feliz cuando me dijeron, muy bien, porque todo lo que el IFES preguntó correspondía a todos los temas que hemos trabajado con nuestras maestras. ¿Sí? Entonces, yo no sé, Yuri, si respondí a tu pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Bien. En el chat veo que Nacho, vos tenés una pregunta, así que ¿querés que la lea o querés intervenir vos directamente? Nacho. Ariel, creo que asintió cuando preguntaste si querías que la leyese. Listo, Así que listo. me parecía que no podía Perfecto, sí. Entonces hay dos preguntas de Nacho. La primera es si que él dice, entiendo que ser afroamericana se asocia a un trabajo obrero, si eso pasa internamente en el país. Y la otra pregunta es, ¿a qué nivel considera que la educación en Colombia está politizada? Bueno, tu primera pregunta, Nacho, de que ser afrodescendiente responde dice, se asocia a un trabajo obrero. Pues yo diría, Nacho, que el hecho de querer, en el afán de discriminar, de humillar y de ofendernos a todos aquellos que nos reconocemos como afrocolombianos o afroamericanos o negros o lo que sea, como cada quien se quiera llamar, ¿sí? En el afán de ofender y de lastimar, la gente lo relaciona. Yo veía ayer un video que de pronto muchos de ustedes vieron de una mujer que se expresa de manera muy despectiva de Francia Márquez y dice que es un mono, un simio, y que los negros solo matamos, robamos
y hacemos daño y que no estudiamos, no nos educamos, ¿sí? Entonces, a estas alturas de la vida todavía mucha gente tiene ese concepto de que los negros solos, las mujeres negras, solo servimos para el oficio doméstico, sin querer denigrar a las mujeres que se dedican a las labores domésticas, ¿sí? Pero no se ha trascendido a pensar de que, mire, Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tuvo de presidente a un afroamericano, Barack Obama, un afroamericano, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Nelson Mandela, un hombre que tuvo muchísimo tiempo preso y de allá salió con su corazón limpio, sin rencor, sin odio, dijo que todo lo dejó detrás de la reja. Lo único que tengo claro, dijo, al salir de la cárcel es que todo el odio, el rencor, tenía que dejarlo detrás de las rejas. Y salió a trabajar y se convirtió en presidente de su país. Y muchos ejemplos tenemos. Entonces yo creo que ese concepto responde a eso, ¿sí? Al deseo de discriminar, de humillar, de seguir esclavizándonos, a ese deseo de no entender de que en el caso específico de Colombia es un país pluriétnico, multicultural, donde todos nos cobijamos y a nivel mundial, desde esa Carta de Derechos Humanos que dice que todos somos iguales en derechos, ¿sí? Yo eso te diría frente a esa pregunta, no sé si respondí. Y en la segunda pregunta, ¿a qué nivel considero que la educación en Colombia está politizada? Yo creo que nosotros, Colombia es uno de los países rico en legislación. Y si tú coges la Ley General de Educación 115 y todos sus decretos reglamentarios, la ley en papel es muy buena, muy bonita. Yo no creo que la educación esté politizada. Yo creo que el tema es que nosotros hemos venido siendo gobernados por gente indoliente e insensible, incluidos todos los gobiernos locales que nosotros mismos elegimos. Nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, son personas que inclusive a veces han vivido las mismas necesidades que viven las comunidades marginadas en sus municipios y en sus departamentos, pero que una vez se montan en los cargos se olvidan de que pasaron hambre, se olvidan de que tuvieron serias dificultades para poder estudiar, o bueno, como a veces tampoco han estudiado, porque finalmente la ley en Colombia para tú ser representante a la Cámara, para ser, no te exige, ¿sí? Un título universitario ni un nivel académico estricto. Entonces yo creo que lo que pasa es que es la indolencia, la indiferencia, la falta de conciencia de querer realmente que los niños y las niñas y los adolescentes ejerzan su derecho a la educación de manera efectiva en condiciones de calidad. Y es esa indolencia la que hace que la educación no llegue en condiciones de calidad a muchos lugares, que la infraestructura educativa sea tan deficiente, que haya esas brechas tan grandes entre las instituciones educativas de las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, ¿sí? Con las de las zonas rurales dispersas o las instituciones de la mayoría de los municipios del Pacífico colombiano y de algunos territorios indígenas, ¿sí? Entonces creo que es esa indolencia, esa falta de sensibilidad la que hace que Colombia no implemente procesos educativos de calidad y que no se le invierta a la educación los recursos que hay que invertirle. Yo siempre he dicho que a este país le ha hecho más daño la corrupción que la misma guerra. Nacho, no sé si respondí a tu pregunta o Bien. no. Hay otra pregunta de Eva Ventura de El Salvador. Dice, ¿cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado el personal docente al integrar a niños y niñas desplazados o migrantes a la escuela? Si puede darnos algunos tips para orientar la sensibilización del personal docente. Bueno, hay muchos retos, ¿no? Pero creo que el mayor reto es el desnivel académico.
O sea, hay un desnivel académico entre los niños y las niñas colombianas versus los niños que vienen de Venezuela. En estos días conversaba con una compañera que en este momento está haciendo que en ese momento se vinculó a un programa con el Consejo Noruego en Venezuela, y hablábamos con ella, con Ivonne, y Ivonne decía de, de las diferencias que hay, ¿no? Entre la educación venezolana y la nuestra. Nosotros acá tenemos un estándar de áreas, de materias básicas y fundamentales que hay que enseñarle a los niños desde el preescolar hasta la básica primaria, la básica secundaria, la media, y decía que en Venezuela no es así, ¿sí? En Venezuela se enseña lo básico de lectura, de escritura, de las básicas, las operaciones matemáticas, hablando de primaria, y la enseñanza de que los niños deben aprender a manejar un instrumento musical. Entonces, creo que ese desnivel académico es uno de los retos grandes, porque cuando un niño venezolano llega y me dice, primero hay que hacerle una valoración, ¿sí? Hay que hacerle una valoración para poder tener en cuenta cuál es el nivel académico del niño y para qué grado está. Porque si yo cojo un niñito y dice la mamá, él viene para quinto de primaria, y lo metemos en quinto de primaria, ahí es donde los docentes se dan cuenta de que los avances de este niño son inferiores con relación al de los otros niños. Entonces, yo siempre le digo a los docentes, hay que aplicar una prueba de entrada, hay que hacer una valoración del conocimiento que trae el niño o la niña o el adolescente para poder determinar realmente en qué grado debe asistir este niño. Hay que hacer un acompañamiento a este niño que le permita nivelarse, ¿sí? Porque nosotros acá estudiamos historia, geografía, entonces la geografía nuestra es diferente a la de ellos. Tenemos algunos aspectos que compartimos de la historia, ¿sí? Pero no todos. El desarrollo curricular colombiano tiene un mayor avance que el desarrollo curricular venezolano, por lo que me han dicho. Estoy hablando desde lo que me han contado, no tengo un conocimiento explícito de cómo es, ¿sí? Pero considero que el reto más grande es ese. El reto más grande que tiene un docente es el poder nivelar a ese niño académicamente, académicamente. Y ahí viene donde debemos ser muy agudos a poder generar un currículo resiliente, a poder generar actividades de socialización que permita que el niño se integre con sus pares, ¿sí? Que los otros niños sean receptivos con ese nuevo compañerito o compañerita, sean amigables con ellos y poder hacer procesos fuera de los horarios escolares que le permitan al niño fortalecer sus habilidades lectoescritoras, sus habilidades en el desarrollo de las operaciones matemáticas y en estos otros temas que para nosotros son fundamentales, pero que de pronto en su proceso pedagógico que él vivió en su país no los tocó. Gracias, Nancy. Antes de leer la próxima pregunta del chat, si alguien que está presente acá quiere abrir su micrófono y hacer la siguiente intervención. No, muy bien. Entonces leo la pregunta del chat de Carolina Obando. Ella pregunta, sí, Nancy, ¿crees que hace falta reestructurar la educación impartida en el Pacífico colombiano? ¿O las bajas de nivel educativo no se deben a lo implementado dentro del sistema educativo que lo aplica en el territorio? Carolina, si querés intervenir para expandir la pregunta o clarificar, adelante, por favor. Entonces, Nancy, la pregunta concreta es acerca de la necesidad de una reestructuración del sistema educativo en el Pacífico colombiano y su relación con los niveles educativos alcanzados. Yo creo que yo me atrevería a decir que en términos de legislación, de normatividad, las condiciones están dadas, ¿sí?
las condiciones están dadas. La reestructuración hay que darla al interior de cada institución educativa. En el caso, por ejemplo, de Nariño, Nariño es el único departamento que tiene una política etnoeducativa, ¿sí? Tumaco por decreto es municipio etnoeducador. Entonces yo creo que en temas de normas, la ley general de educación lo plantea, sus decretos reglamentarios lo plantean, o sea, la norma está. Lo que falta es que al interior de la institución educativa hagamos y apliquemos, o sea, la reestructuración hay que hacerla desde las instituciones educativas, haciendo una construcción curricular que responda a los intereses y necesidades de los niños, ¿sí? Mejorando la oferta. Yo creo que los docentes deben pensar, los directivos docentes deben pensar que su institución educativa es una empresa. Mi institución educativa es una empresa y yo debo pensar en satisfacer la necesidad de mis clientes. Mis estudiantes son mis clientes. Por eso yo debo hacer procesos de búsqueda activa de la población. Yo debo salir a buscar a mis estudiantes. Yo debo hacer un análisis de las necesidades de mis estudiantes, porque dependiendo de la demanda, así mismo debe ser mi oferta. Entonces yo debo tener dentro de mi paquete de oferta modelos educativos flexibles, si tengo población en nuestra edad, ¿sí? Si mi población es mayoritariamente afro, indígena, si son etnias minoritarias, yo debo implementar procesos pedagógicos etnoeducativos y debo hacer una adaptación o reconstrucción curricular de cada una de mis áreas, ¿sí? Yo debo cambiar mi proyecto educativo institucional y convertirlo en un proyecto etnoeducativo comunitario. Si estoy dentro de un resguardo indígena, si estoy dentro de un consejo comunitario, ¿sí? O sea, yo creo que la reestructuración, Carolina, se debe impartir desde las instituciones educativas, porque vuelvo y repito, a nivel nacional, creo que en normas, en leyes, la legislación está, las condiciones están dadas. Nos hemos quedado cortos es en las instituciones, en esa resistencia a no cambiar, a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Nos hemos cerrado los ojos y estamos a espalda, inclusive en los temas de protección. Nosotros estamos en un contexto, en un país en conflicto, y a veces la escuela parece que está a espalda a esas realidades que viven nuestros niños y nuestras niñas. Entonces debemos tener currículos resilientes. La institución educativa tiene que tener un plan escolar integral para la gestión un plan para la gestión integral del riesgo escolar, ¿sí? Que contemple las amenazas en temas de conflicto armado. ¿Qué hacer cuando se presente una inundación, un desbordamiento, todas las afectaciones generadas por afectaciones de desastres naturales, afectaciones por el tema del conflicto armado? Vino el COVID, nos cogió, coloquialmente decimos, con los calzones abajo, no sabíamos cómo responder a esa necesidad. El Ministerio de Educación acaba de sacar la circular GIRE que plantea, ¿sí? Precisamente esa actualización de esos planes escolares para la gestión del riesgo que integren todos estos y que la escuela debe prepararse para responder a estas necesidades. Entonces, vuelvo y repito, Carolina, yo creo que es eso. Lo que hay que hacer es reestructurar. La reestructuración se debe dar desde el interior de las instituciones educativas. Revisar sus proyectos educativos institucionales, actualizarlos y hacerlos vivos, porque a veces se convirtieron simplemente en un documento que está por ahí guardado en un escritorio, empolvado, pero que no es funcional. Entonces estos proyectos educativos institucionales o estos proyectos educativos comunitarios deben actualizarse y deben responder al momento sociohistórico que el país vive, ¿sí? Pero también a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Y para eso hay que hacer un análisis de contexto, ¿sí? La institución educativa debe incluir dentro de su currículo el tema de protección. Nosotros hablamos
de que las instituciones educativas deben constituir entornos protectores de los niños y las niñas. Entonces las instituciones deben hacer ese análisis. ¿Qué implica, qué significa que una institución educativa sea un entorno protector para los niños y las niñas? ¿Cuál es mi nivel de corresponsabilidad para facilitar el ejercicio pleno del derecho a la educación de los niños y las niñas? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la institución educativa para convertirse en eso? Entonces, los docentes deben conocer los temas de protección, toda la legislación que favorece a los niños y las niñas. ¿Cómo yo me siento cuando un padre de familia va, yo voy y le dejo a la institución mi hijo, mi hija? Esas horas, la institución educativa es responsable de lo que mi niño, a mi niña o a mi joven le pase en las horas mientras esté allá. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, hemos venido como espaldas de lo que pasa y que hay que estudiar y hay que prepararse. Las normales, por ejemplo, yo considero que las normales deben hacer una reestructuración curricular de sus 2 ciclos complementarios e introducirle a sus currículos el tema de gestión integral del riesgo, todo el tema de educación sensible al conflicto, todos los temas de protección, ¿sí? Un normalista debe conocer las normas GINE. Un normalista debe conocer la circular GIRE, la directiva ministerial 012, la 016, ¿sí? Debe estar preparado para atender, para el qué hacer cuando se presente una emergencia generada por cualquier tipo en su institución educativa. Debe conocer los temas de protección. Entonces, repito, Caro, esa es mi respuesta a tu primera pregunta. Tu segunda pregunta de los bajos niveles educativos, dices, dentro del sistema educativo, en el territorio, yo me he hecho esa pregunta, ¿en qué momento perdimos el norte en el Pacífico? Porque hasta hace unos años teníamos estudiantes de muy buena calidad. Yo recuerdo un señor que se llama Héctor Antonio Angulo, Barbacuanos, que en su época fue el mejor IFES de Colombia. Y le dieron la oportunidad de escoger dónde irse a estudiar, y se fue a estudiar a Rusia. ¿Sí? Y así muchos ejemplos más. ¿En qué momento hubo esa ruptura? Entonces yo pienso que la ruptura se da a varios factores. Para que haya educación de calidad, hay que tener en cuenta varios elementos. Y como dice el Código de Infancia y Adolescencia, desde su principio de corresponsabilidad, todos somos responsables. Hay un nivel de responsabilidad desde el Ministerio de Educación Nacional y desde los gobiernos en temas de mejoramiento de la infraestructura educativa, en temas de dotación de estos centros educativos. Uno encuentra en zonas rurales del Pacífico 4 palos, un plástico y un letrero mal escrito que dice escuela. ¿Sí? O niños atendiendo clase debajo de una casa, en la zona donde las casas son palafíticas bien altas, debajo de una casa, en un andén, en un corredor, debajo de un árbol. Entonces, lo que hay que hacer es eso, que cada quien haga lo que tenga que hacer, mejorar los espacios educativos, dotarlos, ¿sí? Que los maestros realmente asumamos con responsabilidad mi rol como docente, porque también ahí hay una falla. Cuando la ley da apertura a que cualquier profesional puede ejercer la docencia, ¿sí? Esto ha generado un detrimento en el ejercicio de la educación. Entonces, un agrónomo, un abogado, un administrador de empresa, un contador, cualquier profesional puede ser docente, pero nos olvidamos de que a estos docentes le falta el componente pedagógico, ¿sí? Le falta esa formación en el aprendizaje de la enseñanza, en el qué significa enseñar, en cómo se desarrolla un proceso pedagógico, qué elementos deben tener, ¿sí? Entonces nos falta eso. Yo creo que cuando cada quien asumamos seriamente ese nivel de responsabilidad, que también lo deben tener los estudiantes y que también los padres de familia tienen su cuota, ¿sí?
hay un bajo nivel de acompañamiento de los padres de familia a los procesos de aprendizaje de sus hijos y sus hijas. Unos por desinterés y otros porque no cuentan con las habilidades necesarias, ¿sí? Una madre o un padre analfabeta, por muchas ganas que tenga de apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos, a veces le queda corto. O una persona que a duras penas terminó la primaria, ¿sí? Que no tiene acceso a internet, donde no hay bibliotecas. Entonces son muchos los elementos y los complementos que requiere la educación para que realmente en el Pacífico la educación recupere su estatus y dentro del sistema educativo en nuestros territorios se dé una educación de calidad que permita que los niños y las niñas vayan a las universidades en condiciones de competitividad equitativa al resto de las instituciones educativas del país. Bien, antes de seguir con las preguntas y darle paso a los que han tanto escrito en el chat como a los que tienen levantado la mano en el Zoom, una pregunta a todos y todas. El evento este estaba planificado para 1 hora y estamos a 2 minutos de cumplir la hora. Así que yo personalmente no tengo ningún problema en quedarme un tiempo más, una media hora más, por ejemplo. Así que el que quiera, por favor, contando con el beneplácito de Nancy para quedarse un rato más, el que quiera quedarse, por favor, quédese. Vamos a seguir en el evento hasta un rato más para poder evacuar las preguntas y aparte porque esto está muy, muy interesante. Así que, dicho eso, siéntanse con la libertad total de quedarse o de irse a seguir con esto. Como el evento estaba planificado para 1 hora, sin embargo, vamos a seguir un rato más. Marinela, antes de darte la palabra que has levantado la mano, hago una pregunta en el chat de personas que están esperando hace un rato. Jessica, que está en Londres, pero no puede abrir su micrófono porque está en un café bastante ruidoso, pregunta: en el Reino Unido y en Estados Unidos en este momento se enseña la teoría crítica de razas, que es una forma de abordar las eliminaciones en el plan de estudios. Y esta teoría crítica de razas se ha enfrentado a una reacción política. La pregunta concreta es, en Colombia, ¿se habla de racismo en la escuela? ¿Existe un movimiento que exija una reforma curricular? Yo creo que se habla, pero se toca el tema muy someramente, Jessica, ¿sí? El tema se toca de una manera muy leve, muy incipiente. Y precisamente creo que eso es lo que genera situaciones de discriminación. Desde esa perspectiva, se ha tratado y la normatividad plantea la reforma curricular. Como lo he dicho en mis intervenciones anteriores, el decreto 804 le dice a las instituciones educativas: contextualice su currículo, adáptelo a las necesidades e intereses de sus estudiantes, a la vida productiva, al contexto, a las realidades sociales de estos estudiantes. Sin embargo, no se trabaja de la manera correcta, ni se abordan estos temas desde una perspectiva de construcción. Y creo que es ahí donde está la falencia. Algunas personas consideran que desarrollar procesos educativos y que la educación es discriminatoria. ¿Pero por qué piensan eso? Porque no se entiende. O sea, el concepto en educación, vuelvo y repito, la gente no lo ha entendido. Le están dando un manejo equivocado. ¿Sí? Porque no es que yo como negra me quedo solo con lo de los negros. Usted como indígena quédese aprendiendo solo de los indígenas. No, yo aprendo lo mío, fortalezco mi identidad, conozco mi cultura, conozco de dónde vengo, cuáles fueron mis ancestros, ¿sí? Cuál fue mi trayectoria. Reafirmo mi identidad cultural para poder compartir con los demás, pero también respetando la diferencia, pero también reconociendo que ese mismo derecho que yo tengo lo tiene el otro, ¿sí? También reconociendo que así como afro yo tengo derechos y quiero mi cultura y tengo derecho a no alisarme el pelo, a vestirme de manera diferente. Una persona que se reconoce como indígena tiene ese mismo derecho, o el que se reconoce como mestizo lo tiene, o el que se reconoce como comunidad campesina también lo tiene. Entonces creo que el trabajo hay que hacerlo, pero hay que fortalecerlo
desde la perspectiva de ese derecho que cada uno y cada una tiene de reconocerse como considere debe ser, ¿sí? Pero también desde esa perspectiva del deber, de que yo tengo el deber de respetar al otro, de aceptar al otro tal como es, ¿sí? Siempre. Y de reconocer de que tú te reconozcas como indígena, a mí eso en nada me afecta. De que yo me reconozca como una mujer negra del Pacífico, ¿en qué te lesiona? ¿En qué te hace daño? Entonces, creo que un movimiento que exija una reforma curricular, movimiento como tal no, pero Colombia tiene unas instancias, ¿sí? Tiene unas instancias de participación y concertación. A partir de la ley 70 del 93, que es la ley de negritudes, de la ley 80 que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, desde el Ministerio de Educación Nacional se ha constituido lo que son las mesas nacionales de etnoeducación, ¿sí? Y esas mesas nacionales de etnoeducación lo que hace es tener es un espacio de revisión y de construcción y de concertación que lo que busca es precisamente esto, ¿sí? Hacer incidencia del Ministerio de Educación para que haya la normatividad, para que se desarrollen programas de formación a los docentes, programas de reestructuración curricular que permita currículos resilientes que, que no vayan en deterioro de la identidad cultural, sino que la fortalezcan, pero que sí contrarresten todas estas posiciones y estas situaciones que generan racismo, discriminación, xenofobia, ¿sí? Sino, y es ahí donde está el problema, porque nos llegan las directrices, pero a veces no sabemos cómo implementarlas, porque tampoco tenemos a veces los docentes la formación suficiente y necesaria para poder abordar de una manera positiva todos estos temas. Gracias, Jessica. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Marinela, que tenés la mano levantada, si le damos dinámica con alguien que intervenga. Hola, colegas, buen día. Nancy, qué bueno poder tener este espacio para hablar un poquito con vos de un proceso que sin lugar a dudas su merced es una gran maestra en el ejercicio de la educación y quien ha sido una de mis mentoras en ENERCY. Nancy Marina, hablar de inclusión en un país donde es tan excluyente es un poco difícil, ¿no? Creo que eso su merced es consciente de esa realidad y consciente de que los vacíos grandes que tenemos en educación, sobre todo en regiones tan difíciles como el Pacífico colombiano. Pero también aquí hay que mencionar, y es que algo de lo que tú decías hace un momento que quiero retomar, y es la importancia que cada uno tenemos dentro de los papeles que realizamos, ¿no? Y la educación, sin lugar a dudas, se ha convertido más en la bolsa de empleo de muchos profesionales que sin vocación a la misma han ingresado a lo que ellos creen que es orientar un proceso educativo. Pero Nancy, desde tu experticia, no solamente como afro, sino como lideresa y como mujer luchadora y guerrera de estos espacios para ganar un conocimiento y para hacer un mejor ejercicio, ¿qué cree que podamos hacer quienes no tenemos de alguna manera el poder para generar a través de las leyes o a través de otros procesos, digamos, mayor compromiso de los docentes en la formación a los niños? ¿Cómo crees tú que pudiésemos nosotros fortalecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje que deben gestarse en las comunidades? Una, esa. Dos, ¿cómo dinamizar un poco más a los padres de familia para que entiendan realmente la importancia de la educación en nuestro país? Yo recuerdo hace muchos años,
cuando yo iba al colegio, el profesor era esa figura de respeto que teníamos y los papás lo hacían a uno realmente como respetar lo que el docente dijera, pero ahorita eso se perdió. Ahorita el papá no le ve el mismo nivel de importancia y no ha entendido que el camino para cambiar el mundo, sin lugar a dudas, es la educación. ¿Cómo generar también, Nancy, un poquito más de empoderamiento con padres de familia, esa importancia de la educación? Es eso, mi querida Nancy. Hola Mari, qué gusto verte. Gracias por tus bonitas palabras. Bueno, la primera pregunta, yo creo, Mari, que el reto es grande. El reto es grande con el tema de los padres de familia. Como decía, el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia dice desde su principio de corresponsabilidad que todos somos responsables y garantes de los derechos de los niños y las niñas. Desafortunadamente, las economías ilegales han venido a han desvirtuado la importancia de la educación, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, Mari, y es lo que yo hago, es cambiar el discurso. Cuando yo era muchacha, lo que mi mamá nos decía a mis hermanos y a mí era, usted tiene que estudiar, porque si usted no estudia, usted no podrá conseguirse un buen trabajo. Entonces, la motivación de la educación se daba desde esa perspectiva, desde esa visualización de que la educación te da la posibilidad de acceder a un buen empleo. Llegan las economías ilegales y llega la coca a nuestros territorios y hay gente que gana muchísima plata sin haber aprendido a leer y escribir. Alguna vez yo me encontré en una zona del Pacífico a un muchacho que yo conocía. Y, hey, doña Nancy, ¿qué más? ¿Cómo está? Y yo, ven, y dice, Andrés, ¿y vos qué haces por acá, por allá, en un último cucho del río Chagüí? Acá trabajo, me dijo, soy químico. Yo le dije, ¿vos que no has terminado ni la primaria? ¿Cómo que sos químico? ¿Vos qué sabes de química? Le dije. Y me contestó Neisser Andrés, para que vea, doña Nancy, soy químico y gano más que usted. En ese entonces Neisser Andrés ganaba 7 millones de pesos que hasta el día de hoy yo no me los gano. ¿Sí? Aprendió empíricamente a qué se requería para convertir una arroba de hoja de coca en 1 kilo de pasta básica de coca. Y era químico y ganaba más que yo, como él dijo. Entonces, estas economías ilegales que han llegado a nuestros territorios han desvirtuado el concepto de la educación. Entonces, la gente dice, yo no necesito estudiar para poder tener dinero. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso. La educación en Colombia se vislumbra desde 2 miradas. Una, desde la mirada de que la educación es un servicio, y 2, de que la educación es un derecho fundamental. Entonces, desde la perspectiva de que la educación es un derecho, es donde nosotros tenemos que pegarnos y hacer esa sensibilización a los padres, a los niños, a los docentes, a todo el mundo. La educación es un derecho fundamental que te hace un mejor ser humano, que te hace una mejor mujer, porque cuando yo como mujer estudio y aprendo y conozco en anatomía de qué está constituido mi cuerpo, cómo funciona, entiendo que desde el derecho hombres y mujeres somos iguales en derechos, pero que tenemos diferencias físicas y fisiológicas. Entiendo cómo funciona mi sistema reproductor y conozco que existen derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que como mujer uno dice, bueno, voy a echar mano de los derechos sexuales y voy a disfrutar de mi sexualidad, pero voy a dejar a un lado un poco los derechos reproductivos y voy a tener menos hijos y voy a cuidarme, voy a planificar y me voy a proteger, ¿sí? Uno entiende muchas cosas y cambia de actitud y asume su vida de manera diferente. Cuando tú entiendes que tienes derechos y que
El maltrato se da de manera física, psicológica, sexual, de que tu marido no te puede obligar a tener una relación si tú no quieres. Tú le dices ya al tipo alto ahí, pare, es que yo esta noche no quiero. Y si usted me toca es una violación, yo lo puedo denunciar. Entonces, volviendo al tema, creo que lo que tenemos que cambiar es el discurso. Es sensibilizar a la gente desde ese foco de que la educación es un derecho fundamental que te cambia la vida, que te da la posibilidad de ser una mejor mujer, de ser una mejor madre, de ser un mejor líder, una mejor lideresa, un mejor padre de familia, ¿sí? De que te abre un cúmulo de posibilidades de apertura a un mundo de posibilidades distintas y diferentes para construir un proyecto de vida distinto, ¿sí? Porque si el discurso se da como me lo dijeron a mí, estas economías ilegales nos dicen, no, usted no necesita estudiar, pongas a sembrar coca, vaya, hágase un viaje. Y usted va a hacer un viaje, a dejar un viaje de coca y se gana 300, 400 millones. Eso pasa en el Pacífico. El muchacho dice, no, ¿yo para qué voy a estudiar? Si yo estoy aquí de campanero. Un campanero es un muchacho que ponen en las esquinas, en los barrios donde hay presencia de actores armados ilegales, para el que no sepa, con un teléfono celular que está contando todos los movimientos, quién entra, quién sale, quién pasa, quién no pasa, da las alertas de presencia de personas extrañas o de autoridades. Entonces a mí me están pagando aquí 1 millón, ¿sí? Entonces es cambiar el discurso de poner que la educación te cambia la vida usando ejemplos. Yo uso mucho los ejemplos de vida, le cuento a la gente la historia de Barack Obama y le digo, los negros y las negras del Pacífico tenemos las mismas posibilidades de Barack Obama. Mire la vida de Nelson Mandela. Ahorita tenemos una vicepresidenta, una mujer negra, ¿sí? Entonces, es pensar qué tiene de bueno la educación y con los padres y madres de familia igual, que prioricen la educación por encima de todo, ¿sí? De que si bien es cierto, las economías ilegales me pueden dar en un momento determinado mucho dinero, pero también el mayor riesgo es que puedo perder mi vida o mi libertad. Me espera la cárcel, me espera una tumba. Y también hay buenos, hartísimos ejemplos en los territorios. Mire a Julanito, mire a Perenganito. Se murió a tal edad, ¿sí? Mire cómo está la familia después de que él murió. Mire, si tú te metes en esto, no solo te metes tú, también se mete tu familia entera. Y hacer esa sensibilidad frente a esa corresponsabilidad. Las instituciones educativas también tenemos que poner su parte. Las instituciones tienen una herramienta fuerte que es las escuelas de padres o escuelas de familia. Es reactivarlas, es trabajar esas escuelas de familia. Es que la escuela se vincule al contexto social y comunitario donde están inmersas, que no sigamos a espaldas de lo que le pasa a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿sí? El ejercicio docente perdió calidad. Yo soy hija de una maestra y mi mamá era maestra de maestras. Mi mamá fue una mujer que era respetada y reconocida. Mi mamá era una mujer que en esos pueblos, además de maestra, era médica, era el cura del pueblo. Era todo. Pero eso se ganaba, ¿sí? Con dignidad, con trabajo, aportándole y apostándole a los procesos organizativos de las comunidades, apoyando. Entonces hoy en día las maestras entran y salen por las comunidades. A mí me decían en una institución educativa, yo bajo el pie de la lancha y lo meto en la escuela y saco un pie de la escuela a la lancha. No visitan a los padres de familia, no hacen reuniones de padres de familia, no conocen las realidades en las que están inmersas sus estudiantes. La gente se dedica al desarrollo curricular y se olvidó del desarrollo integral del niño y de la niña, ¿sí? No visitan las familias. So pretexto del conflicto armado, también hemos dejado de hacer muchas cosas que los maestros antes lo hacían. Entonces hemos perdido esa dignidad. Entonces anteriormente se decía, deme un empleo aunque sea de maestro,
se decía en mi territorio. O sea, ser maestro era lo último. Y a cualquier persona nombraban de docente. Y va y hace lo que puede. Y uno por ahí ve en planas errores ortográficos, escriben mal, no saben leer, no saben escribir. Nadie da de lo que no tiene, Mari. Entonces, ¿cómo se sigue usted, yo y todos los que trabajamos en educación? Seguimos insistiendo en la formación docente, insistiendo en buscar la posibilidad de que el trabajo del docente se dignifique, ¿sí? Y que el maestro entienda de que es un espejo en su comunidad, porque yo llego de maestra y llego a un pueblo y me enamoro con los estudiantes y echo mano y me hermoso con los papás de mis estudiantes, o los hombres echan mano de las estudiantes. Entonces hay muchas situaciones que se dan en el ámbito escolar que no están siendo un entorno protector de los niños y las niñas, y ese espejo de dignidad, de formación, de rectitud, de valores que debemos ser los docentes y que debemos proyectar, no se está dando. Y es eso lo que hace de que la educación también haya perdido valor y de que esa corresponsabilidad de padres y madres de familia, de líderes, no se dé como se debería dar. No sé, Mari, si respondo a tu pregunta, si algo me quedó faltando. Así es, Nancy, gracias. Bien, muchas gracias Marinela, muchas gracias Nancy. Quedan 10 minutos para que estemos ya 1 hora y media en este evento, y si han ido muy pocas personas, lo que indica que esto está extremadamente interesante. Pero sí, yo voy a tener que ponerle un término de 1 hora y media a este encuentro, porque todos nosotras y nosotros tenemos otras actividades para seguir. De ser necesario y a pedido de la comunidad de la INE, podemos tener otro encuentro. Así que voy a seguir con las preguntas que están en el chat. Consuelo, qué pena, no entiendo exactamente lo que usted quiere preguntar. Si se siente cómoda, por favor, abra su micrófono y haga directamente la pregunta, por favor. Claro que sí, buenos días para todos. Un abrazo a Nancy, muy querida. A ver, lo que pasó fue que hice la mitad de la pregunta, alguien se metió después y no pude terminarla, la terminé, pero la pregunta es, en nuestro país existen muchas metodologías de aprendizaje y muy variadas. Algunos las entendemos como parte de las metodologías planificadas y planteadas desde los contextos de la Ley General de Educación, y otros adoptamos medidas extranjeras que vienen de fuera y que nos parecen aplicables a nuestro contexto, ¿sí? En el Pacífico, básicamente, pues no sucede que yo enseño inglés en preescolar o algo así, no definitivamente en las instituciones educativas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿se debe unificar en Colombia una sola metodología que incluya todos los contextos, todas las experiencias y todas las culturas? ¿O definitivamente cada región, cada sector debe aplicar, debe trabajar sobre su propia cultura y su contexto para la enseñanza, especialmente de la primera infancia? No sé si quedó clara la pregunta. Yo creo, hola Consuelo, ¿cómo estás? Buen día, qué rico verte. Yo creo, Consuelito, que como lo he dicho a lo largo de toda mi intervención, la normatividad está y está bien, ¿sí? La enseñanza se debe dar y se debe dar, creo que el principio de todo proceso pedagógico, o sea, todo proceso pedagógico debe iniciar haciendo un sondeo de los conocimientos previos de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes o incluso adultos, ¿sí? ¿Qué sabe este niño, esta niña, este adolescente, este joven? ¿Qué sabe, qué conoce de este tema específico?
que es el conocimiento que le da su contexto, que le da su cultura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de en qué época hay que sembrar, a nosotros nos enseñaron, se debe sembrar en épocas de luna llena. ¿Pero por qué? Ya el conocimiento científico te dice, porque en épocas de luna llena los rayos de la luna caen de manera perpendicular sobre la planta y eso hace que la savia baje hasta la raíz y que lo que tú siembras, ¿sí?, se produzca. Entonces no es que, no, creo yo que no es si enseño solo lo propio o enseño lo de todo el mundo, es que toda la información es necesaria. Toda la información es necesaria y se debe ir dando paulatinamente a medida que el proceso de aprendizaje va avanzando. ¿Sí? Yo trabajo con un niño, ¿cuáles son los medios de transporte? Y un niño del río me dice el potrillo, la canoa, pero este niño también debe conocer que existen los aviones, que existen los carros, que si se va a Medellín va a encontrar el metro, ¿sí? Que hay otros medios de transporte. Entonces creo que la discusión no debe ser el qué se enseña, sino la manera como enseño yo lo que el ministerio ha estipulado que hay que enseñar por cada uno de los grados. ¿Sí? Entonces, las políticas de enseñanza están dadas, pero el Estado te dice, contextualiza. Para el grado preescolar, un niño debe desarrollar estas competencias. Y tú debes enseñarle a estos niños estos temas. Los niños en preescolar tienen derecho a aprender esto. Tú coges esa información y contextualizas tu currículo y organizas cómo va a ser tu desarrollo pedagógico. Es el quehacer pedagógico, el docente, el que requiere una adaptación y una modificación, ¿sí? Que permita que los niños desarrollen ese nivel de lectura que les permita analizar, argumentar, ¿sí? Contextualizar. Yo eso te diría, Consu, no sé, ¿tú qué opinas? Si estás de acuerdo o no. Ok, Nancy, estoy totalmente de acuerdo. Hice la pregunta porque constantemente uno escucha que, no, a la parte indígena, a la población indígena, hay que enseñarle esto y de ahí no nos salimos. A los afro hay que enseñarnos esto y de allí no nos podemos salir porque es que en el contexto donde yo estoy, los afros aprenden es así o los indígenas aprenden así. Cuando bien sabemos que la educación, sin darte cátedra porque me quito el sombrero contigo, cuando bien sabemos que la educación es un constante aprendizaje y es un constante aprendizaje de imitación de lo que vemos, de lo que hay en nuestro contexto y de lo que desde otras perspectivas y otras culturas nos entregan. Entonces creo que tú acabas de dar en el punto clave, en la claridad que se le debe dar a ese maestro, a ese profesor, a ese docente, cuando se está haciendo su preparación formativa, cuando está dentro de lo que es la normal, que me parece que necesita definitivamente una reestructuración desde el punto de vista social, psicológico y ético. ¿Listo? Te agradezco infinitamente y gracias por este espacio. Gracias a ti. Bien, para ir concluyendo voy a leer, hay dos preguntas en el chat y como son únicamente dos, no quiero cerrar el evento de hoy sin una breve respuesta de tu parte, Nancy. Carolina Obando hace una pregunta que le ha pasado la docente Rubiela Obando, que no ha podido conectarse, y pide muy concretamente
¿Qué se puede incluir o qué se puede hacer para fortalecer en nuestros territorios el hábito de la lectura? Yo creo que un punto fundamental es fortalecer el nivel académico de los padres. En mi experiencia he podido ver que los niños de que sus padres, los hijos de los padres que estudian, mejoran su nivel académico, ¿sí? Cuando la mamá, el papá se mete a estudiar, aprende a leer y a escribir, hace su primaria y termina su bachillerato, tiene la posibilidad de apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Creo que esa puede ser una actitud. 2, incentivar espacios de lectura a nivel comunitario, ¿sí? Crear espacios comunitarios para fortalecer la lectura y la escritura. Yo ahorita estoy muy contenta porque tengo un grupo de estudiantes de Arando en la vereda de Candelillas, en Tumaco, que su proyecto pedagógico está enfocado en eso, en fortalecer la oralidad, la lectura y la escritura de los niños y las niñas de estas comunidades. Y el Consejo Comunitario les regaló un espacio al que ellos le han llamado el Palenque del Saber. ¿Qué se hace en el Palenque del Saber? El Palenque del Saber es un espacio comunitario para fortalecer la oralidad. Entonces se invita a mayores y mayoras a que vayan y cuenten su historia de vida o relaten cuentos asociados a la cultura, los mitos y leyendas del Pacífico, para que los niños los escuchen y les hagan preguntas, un conversatorio como en este en el que yo estoy participando, pero en vivo. Se hace proyección de películas, se hacen cineforos, ¿sí? Con películas de hombres y mujeres afro destacados, pero también se desarrollan talleres de lectoescritura. Entonces hay que motivar todo este proceso lectoescritor. Hay que desarrollar este trabajo desde los hogares de bienestar familiar, ¿sí? Con las personas que trabajan y que hacen atención integral a la primera infancia. Que el trabajo de estas personas no se dé solamente al cuidado de los niños, al proveer un alimento, sino que desde allá se desarrollen espacios de lectura. Que estas madres puedan acceder a tener muchos cuentos para que ellas les lean cuentos a los niños tengan la posibilidad de tener libros de cuentos para manipularlos, para tocarlos, para pintarlos, ¿sí? A fin de que ellos empiecen a generar ese hábito. Al interior de las instituciones educativas, incentivar la lectura con obras. Mire, cuando yo estudié era de obligatoriedad en el área de español y literatura, teníamos que leernos 2 obras literarias por mes. Había que hacer el análisis literario de esas obras y había que hacer la representación de una de esas obras, ¿sí? Entonces, creo que hay que fortalecer estos espacios, hacer eventos de lectoescritura, hacer eventos, concursos al interior de las instituciones educativas, al interior de las comunidades, que motive a los niños a escribir. ¿Sí? Eventos de cuentos. Yo eso le diría a la profe Rubiela, yo creo que ella sabe más que yo la conozco. Ella sabe más que yo en este tema. Es una maestra de lenguaje que viene apostándole precisamente a fortalecer los procesos lectoescritores en las comunidades, pero también creo que hay que fortalecer espacios de lectura y escritura en las comunidades, donde los niños tengan la posibilidad de manipular los libros, de leer, de tener cuentos, de tener un diccionario a la mano que les permita investigar y conocer el significado de una palabra si no la saben, que tengan un espacio donde puedan comentar lo que leyeron, cómo lo entendieron, ¿sí? Sí, cómo cambiarían el final de un cuento, de una historia, a partir de esa lectura y de ese análisis que ellos hacen. Gracias, Caro. Gracias, Nancy. La última pregunta que está en el chat y para ir cerrando, de María Fernanda. Ella pregunta, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno en materia de educación?
calidad, infraestructura o cuál componente. Entendiendo que todo es importante, pero ¿cuál de todos estos componentes resulta fundamental en estos momentos para avanzar? Muy dura tu pregunta, María Fernanda. Sí, porque en un contexto donde, como tú lo dices, todo es importante, todo es necesario, el poder hacer una priorización queda bastante difícil. Pero yo realmente creo que si a mí me dieran a elegir, yo elegiría el componente de calidad, porque creo que otro elemento que los docentes deben incluir en su quehacer pedagógico es el concepto de escenario de aprendizaje, ¿sí? Y que nosotros lo trabajamos desde el modelo étnico. Es de que los maestros entiendan de que un escenario de aprendizaje no solo son las cuatro paredes de un aula, ¿sí? Desde el Pacífico colombiano nosotros creemos que hay diferentes y diversos espacios de aprendizaje. Yo puedo aprender debajo de un árbol, yo aprendo en una cocina, yo aprendo en un velorio, yo aprendo en diferentes sitios. Entonces yo le apostaría a la calidad, a cualificar mejor a nuestros maestros, a que los niños y las niñas puedan acceder a mayor material bibliográfico, ¿sí? Si bien es cierto, sí se necesita el internet, es fundamental, pero también hay que fortalecer los espacios de biblioteca donde los niños tengan libros, donde puedan acceder, ¿sí? A otro tipo de documentos que les permita fortalecer sus procesos educativos. Entonces, para que la calidad se dé, se necesitan unos elementos básicos y es la formación del docente, tener maestros formados, calificados, que se formen desde el interés y desde la perspectiva de cualificar su quehacer pedagógico, no desde la perspectiva de mejorar su nivel de ingreso, porque desafortunadamente eso es lo que estamos observando y lo que yo veo, que a veces los maestros nos estamos formando, pero para mejorar mi nivel de ingreso, para elevar mi nivel de escalafón, pero no para mejorar mi quehacer pedagógico, ¿sí? Y lo digo con conocimiento de causa, porque uno va a las escuelas y le dicen, yo soy magíster, yo tengo un posgrado en no sé qué cosa, pero cuando uno observa el desarrollo de la clase, uno dice, ¿dónde está todo ese conocimiento? ¿Sí? ¿Por qué ese conocimiento de esa maestría, de esa especialización, no se pone al servicio de los niños? No lo veo yo aquí en el desarrollo de la clase. Entonces los maestros a veces estudian para mejorar su nivel de ingreso, pero no para mejorar su quehacer pedagógico. Entonces yo optaría, repito, María, por mejorar la calidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias Nancy y a todos y todas que han participado en este evento que ha sido sumamente interesante. Hemos estado 1 hora 35 minutos, 1 hora 30 porque empezamos 5 minutitos más tarde. Desde mi perspectiva y de la perspectiva de la INE, muchas gracias a todos y todas. Como dije, esta sesión se ha grabado y será subida únicamente para que tengan acceso los miembros de la comunidad de práctica del INE, no será abierta en la página de la INE. Con lo cual aprovecho para terminar esta sesión, además de agradecerle a Nancy para hacer un poco de publicidad de la INE y pedirles que por favor se inscriban y se conecten a la comunidad de práctica donde todos estos intercambios que hemos tenido hoy se dan de manera muy fluida y muy interesante. Porque tenemos a Claudio, por ejemplo, acá, que es el coordinador de la lengua, de la comunidad de la lengua hispana. Te agradezco, Claudio, también la presencia. Dicho eso, muchas gracias a todos, todas y todes. Voy a cerrar la sesión de hoy. De mi parte nada más. Nancy, mil gracias a usted por su tiempo y por todo lo que hemos charlado hoy. No, gracias a ti, Ariel, por haberme dado esta oportunidad, por invitarme a este espacio y a toda la comunidad de la INE. Mis infinitas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo mi experiencia y lo que a veces uno sueña o desea y que es interesante poder compartirlo con las otras personas. Muchas gracias a ti y a todas las personas que se tomaron la molestia de conectarse y de compartir este espacio aquí conmigo. Bien, gracias. Voy a dar por cerrada el evento en estos momentos. Que tengan buenos días. Buen día.